En pantalla directamente la cotización de las acciones de IAG. Vamos a ver qué podemos esperar tanto en el corto plazo como en el medio plazo en las acciones de IAG, porque bueno, pues sí, se encuentran en un momento a mi ver muy interesante y citar lo primero, ese zonal de proyección bajista que comentábamos por debajo del soporte que muchos, bueno, pues obviaron y que a nosotros nos dio un fuerte impulso, nos dio ese rebote hacia los 8, hacia el zonal de 1,86 cuando el precio de las acciones de IAG cogía fuerza en estos zonales de los 1,34, el rebote hacia los 1,86 se veía. El problema es que aquí tenía un nivel de resistencia y ahí se detenían las acciones de IAG. Vale, tras ese rechazo en el zonal de resistencia, fijaros cómo el precio caía nuevamente con fuerza, perdía ese zonal de soporte y nosotros le pedíamos no solo superar los 1,45, sino incluso este zonal de los 1,61. Eso tras ver al precio de IAG caer a los 1,19. Bien, fijaros cómo en resistencia aparecía la presión bajista y nosotros proyectábamos esa primera onda bajista sobre ese zonal de resistencia y ya comentábamos que en este zonal entre los 1,02, 1,01 y los 1,08 le permitíamos incluso caer a los 0,97, pero bueno, como veis el precio no tuvo que caer esos zonales. Por debajo había incluso una proyección bajista más fea, pero aquí aparecía el impulso y os decíamos, vamos a ver primero si se rompe los 1,21 con fuerza. Fijaros, la vela rompía ese nivel del 38,2 de este último tramo bajista, estoy hablando de este movimiento desde los 1,49 a los 1,03, y tras romper esa resistencia ya decíamos que el siguiente zona a vigilar era en torno de los 1,33, que la superación de este nivel podía incluso llevar al precio a atacar los 1,49 y siguiente objetivo en torno de los 1,61. Lo hemos comentado esto en un análisis que hemos hecho de varias de acciones del IBEX 35, es decir, no solo veíamos IAG, hemos visto varias acciones del IBEX. Te dejaré después al final unos enlaces a esos vídeos, pero bueno, pues atacando ese zonal de resistencia. Por cierto, en esos vídeos echad un ojo a los niveles que hemos marcado en acciones del IBEX, porque a mi ver, impresionante cómo funcionan estos niveles. Dale al me gusta si quieres que se conserven estos vídeos, si quieres recibir estos análisis en primicia, no olvides suscribirte al canal. A la vez, habíamos marcado un zonal de soporte de corto plazo. Decíamos, si este impulso lleva fuerza, vamos a pedirle que no pierda este zonal de los 1,48, 1,49. Fijaros que este era el último de los niveles que hemos marcado en el último análisis y ese nivel, en este nivel está apareciendo el rebote. Lo interesante e importante a mi ver, desde el zonal de objetivo bajista, desde el zonal de proyección bajista y soporte que nosotros alertábamos cuando muchos, bueno, pues invitaban a vender, nosotros invitábamos a comprar, más de un 50% de rebote en las acciones de IAG desde ese zonal de soporte. Si deshiciste parte de la posición en esta resistencia, en el zonal de los 1,32, era un 25%, pero cuando se ve ruptura y se quiere continuar acompañando al precio, pues veis que se ha alcanzado también ese zonal de resistencia. Vale, cortísimo plazo, cosas que me gustan. Primero, que se está respetando este nivel. Vamos a ver si consigue mantenerlo en cierres, es decir, vamos a ver si ya en este apoyo es suficiente para romper la resistencia. Tengo mis dudas, pero bueno, pues si se rompe la resistencia, si vemos cierres por encima de los 1,657, ya comentábamos que tenemos una siguiente proyección en entornos de los 1,73, 1,75. Zonal que si os fijáis en esta línea negra, ahora detallaremos, es una línea de tendencia y bueno, pues vamos a ver qué más nos puede aparecer en ese nivel. Lo que me gusta del precio, bueno, pues lo primero, esa proyección que alertábamos, es decir, ese doble movimiento en onda, en doble onda, atacando ese zonal de resistencia. Por eso insisto que este es un nivel a batir, mientras no se rompa la resistencia sigue viva, al igual que cuando se caía el soporte, mientras no se rompía el soporte seguía vivo. Pero lo que me gusta, que si yo cojo el histórico de precios, fijaros que si nosotros hubiéramos proyectado el juego de las cajitas que habéis visto muchas veces hacer, es decir, yo lo que busco son ondas superiores a las precedentes. En este movimiento, fijaros que ya la onda que tenemos ya es superior a este movimiento, ¿no? Si pasamos a mirar esta onda, este movimiento al alza, fijaros que al proyectarlo aquí también tenemos cierres por encima de este movimiento, es decir, también es una onda superior a esta, con lo cual todo me indica que lo lógico es que esté realizando un movimiento similar a este, que este era mayor en extensión, es decir, daba un movimiento mayor en el precio, y fijaros dónde nos apunta, en torno de los 1,71,2, con lo cual este me lo está reforzando como nivel de objetivo y resistencia a batir. Cierres por encima de este nivel pueden bueno, pues, optimizar mucho el medio plazo la cotización de IAG, pero esa es una resistencia y objetivo que debemos vigilar tras superar incluso este zonal de los 1,65, 1,66.
Digo esto porque además, bueno, pues como os estoy comentando, fijaros esta directriz superior bajista, esta línea que tenéis en negro, ¿la veis? La voy a mover para que la veáis. Fijaros que desde esa zona de máximos, zona de los 2,56, resistencia que alertábamos desde este canal, pero bueno, pues fijaros que es una directriz que por el momento no se ha conseguido batir en cierres. Fijaros que se va a situar muy cercano a este zonal de objetivo alcista que estamos planteando, con lo cual a mi ver es muy interesante ver cierres por encima de este nivel. Que después quiere aquí dejarnos quizás un hombro cabeza a hombro, que quiere juguetear el precio, ya lo iremos viendo. Eso, como siempre os digo, pasito a pasito, pero la superación de los 1,75, 1,78 puede disparar o puede, bueno, vamos a decir, despejar el camino alcista hacia los 2,50 en la cotización de IAG. De hecho, fijaros que proyectando esta directriz a este zonal de mínimos, la tenéis aquí dibujada. Fijaros que prácticamente eran los mínimos que se visitaban. No se vieron cierres semanales, lo comenté, que estaba respetando en cierres semanales este zonal, y fijaros que ahí aparecía el rebote. Con lo cual, ya digo que a mi ver en el corto plazo, interesante en las acciones, que puede aparecer rechazo nuevamente, pues sí, estamos en un zonal de resistencia, puede aparecer el rechazo, adivinos no somos, pero sí que sabemos actuar sobre el precio, es decir, si vemos superación de resistencia y ataque a este zonal, pues ahí cada uno tiene que tener ya su manera de operar. Como había comentado anteriormente, en este último impulso, a mi ver, el soporte de fuerza son estos entornos de los 1,48. Justo aquí ha aparecido el rebote, es un nivel que ya digo que alertábamos cuando analizábamos varias de las acciones del IBEX. Por debajo vigilaría los 1,41 y zona al que a mí ya no me gustaría ver perder para no volver a, bueno, pues a ver esos movimientos tan drásticos y tan fuertes a la baja en IAG. A mí ya no me gustaría ver cierres por debajo de la curva de media de 133 sesiones, en torno de los 1,30 euros por título de IAG. Lo interesante es que el capital que entró en corto plazo se mantenga, y para que se mantenga tiene que ver que hay fuerzas. Si empiezan a aparecer dudas, empiezan a aparecer movimientos a la baja, ese capital de corto plazo puede desaparecer y entonces habría que volver a esperar a que aparezca capital de medio plazo. Pero ya digo, por el momento haciendo bien las cosas la cotización de IAG, respetando un nivel de soporte de corto plazo, y vamos a ver si consigue, bueno, pues enfrentarse a estos máximos inmediatos y mucho mejor aún romperlos en cierres de cara a atacar, ya decimos, ese siguiente objetivo en los 1,73 y su superación. Ya estoy comentando que, bueno, pues habría que después calcular niveles. Tenemos este zonal de los 1,89, pero muchas opciones o, bueno, pues muchas probabilidades de querer atacar incluso los 2,45 la cotización de IAG. Vamos a ver Farmamar, porque la habíamos analizado también en el último, en uno de los últimos análisis del IBEX 35. Planteábamos que la superación de los 62-63 euros podía llevar al precio de Farmamar a atacar los 68-69 euros, y fijaros que el movimiento lo ha hecho perfecto, ¿vale? Fijaros cómo se situaba por encima de la media de 55 sesiones. Interesante ya no perder esta media. Vamos a ver si incluso consigue romper al alza la media de 133 sesiones, porque tenemos... me cuesta darla por rota la resistencia, porque siempre os digo lo mismo. Fijaros que esta vela, que es la que ataca resistencia, os aparto un poco el ratón, fijaros que nos deja la mecha en los 69,20 y los cierres posteriores han venido justo en ese nivel. Entonces yo le pediría dos cierres semanales, es decir, que termine 2 semanas por encima de esos 69,24, por encima de estos 69 euros, vamos a decir, en la cotización de Farmamar. Sí que es verdad que el precio está situándose ya por encima de resistencia, con lo cual, bueno, pues si aparece la presión alcista, es decir, si aparece la continuidad alcista, vamos a suponer que incluso pueda querer atacar estos entornos de los 78 euros. De hecho, nosotros el siguiente de los objetivos alcistas lo tenemos en entornos de los 84,40. Por el momento, haciendo bien las cosas Farmamar, desde el soporte que nosotros os planteábamos, recordáis, es que incluso, bueno, planteábamos este soporte en los 46-47 euros, cuando todo el mundo decía que se había roto. Nosotros decíamos que la vela había recuperado, que no había cierre semanal, que estaba manteniéndose por encima de estos niveles, y es más, decíamos en el posterior rechazo que no perdiera este zonal de los 53, zonal de origen de movimiento, y fijaros que ahí nuevamente aparecía el rebote, un 28,87%, casi un 30% hasta estos máximos en las acciones de Farmamar desde ese soporte. El que deshiciera en este zonal de primera resistencia, 62 euros por título de Farmamar, y a la superación volviera a entrar, pues también ha aprovechado un buen swing de mercado. Pero bueno, como digo, interesante ya lo que estoy comentando, porque oigo a muchos ya que la resistencia está rota. Sí, el precio está por encima de resistencia, pero yo le voy a pedir que direccionalidad, es decir, que aparezca movimiento al alza o que al menos cierre 2 semanas por encima de estos 69 euros, porque la presión bajista ha sido fuerte sobre las acciones de Farmamar y hay que pedirle ahora fuerza.
A la vez, soporte de corto plazo en las acciones de Farmamar, nivel que a mí no me gustaría ver perder. Si marcase nuevos máximos deberíamos actualizar niveles, pero prácticamente la media de 133 sesiones, prácticamente 38,2, zonal entre los 62,20 y los 63,36, prácticamente la antigua resistencia. Vamos a ver si la media móvil de 55 sesiones quiere avanzar hasta esta posición para así reforzar este como nivel de soporte. Interesante, ya digo, cuando un impulso aparece, cuando aparece un rebote fuerte, interesante también que haya fuerza y que no se pierda, por ejemplo, en este caso el 38,2 en cierres. Cortísimo plazo, el que esté mirando el gráfico horario, quiere acercarse quizás mucho al gráfico, analizaría quizás esta última onda al alza, es decir, este último movimiento que tenemos aquí, y me fijaría como soporte de corto plazo, nivel que no me gustaría ver perder en el cortísimo plazo, ya digo, en torno de los 66 euros por título de Farmamar. A la vez habíais solicitado las acciones de ENCE, porque además sí, pues por actualizar niveles, porque he tenido que ajustar zonas por el pago de dividendos y demás, es decir, estaban desajustados los niveles, pero bueno, ya lo he adaptado al movimiento que tenemos en precio. El soporte funcionó, se atacaba incluso ese zonal de resistencia, este que teníamos aquí detallado, en tornos de los 3,62 euros, 3,70. Aquí aparecía la presión bajista y por el momento he planteado todo este impulso al alza, es decir, todo el movimiento que va desde los 1,86 a los 3,73. El apoyo se está dando en el 50% de los retrocesos, pero lo que no me gusta es que parece que está apareciendo un segundo impulso bajista. Entonces, si cogemos esta onda a la baja, este primer movimiento, el que va de los 3,72 a los 2,74 en las acciones de ENCE, y lo proyectamos en estos máximos de los 3,45, fijaros que ya tenemos aquí una proyección bajista muy cercana al soporte, con lo cual está reforzando este nivel, pero la pérdida de este nivel me estaría alertando de que el precio quiere incluso visitar entornos de los 2,47, 2,50, todo este zonal. Coincide el 61,8 de los retrocesos, coincide esta proyección, con lo cual si se pierde este nivel, si se pierde quizás este mínimo, los 2,75, posible caída incluso a los 2,48, 2,50 para las acciones de ENCE. Caso contrario, ¿qué me gustaría ver? O voy a utilizar ese mismo FIBO, una ruptura de resistencias. Entonces, si cogemos todo este impulso a la baja, todo este movimiento a la baja que tenemos aquí, fijaros que incluso había roto el 61,8 y ya digo, puede estar aquí iniciando una segunda onda. Entonces, me voy a fijar en el cortísimo plazo, en esta onda, en la última que estamos viendo, y ahora en el momento actual, si marca nuevos mínimos hay que adaptar niveles, pero momento actual, mientras no supere los 3,23, complicada la cotización, es decir, peligrosa porque ya digo que puede estar planteando esta segunda onda a la baja. Este es un zonal de soporte en torno entre los 2,77 y los 2,84, con lo cual vamos a ver lo que hacen ahí las acciones de ENCE. Y en cuanto al IBEX 35, al propio índice de bolsa española, pues ya veis que se atacaba el zonal de resistencia. Todos os invitaron a deshacer, y digo todos porque es que, bueno, la mayoría de los analistas me quedé solo diciendo que este era un zonal de soporte, que aquí podía aparecer la presión alcista. Cuando ya os habían mandado deshacer posiciones la mayoría de analistas, pues ahí aparecía el rebote y acompañaba al análisis o al escenario que nosotros planteábamos. Decíamos que podía aparecer incluso un movimiento a los 8.000 puntos y además dijimos es que incluso a los 8.400, que en ese momento que estábamos cotizando en los 7.400, 7.500, que podía parecer lejano, pero que el precio podía realizar ese movimiento. Lo hizo así, de hecho en el Dow Jones también planteábamos un escenario que coincidió prácticamente, bueno, pues exacto, y por el momento atacando esta resistencia. Ya os decíamos que la superación de los 8.200 llevaría a atacar al zonal de los 8.400 y que en todo este zonal había bueno, pues un zonal de máximos inmediatos, había un zonal de resistencia que era un zonal a vigilar en tornos entre los 8.400 y los 8.500. De hecho, bueno, pues ya habíamos planteado que aquí al estar la curva de media, que nosotros la superación de este nivel nos estaría incluso alertando de ese posible movimiento hacia los 8.700, 8.800. En esas estamos. Lo que no me gustaría es, puesto que el movimiento se está haciendo con fuerza, fijaros que aquí podemos plantear una directriz inferior alcista. Si el impulso lleva fuerza, la pérdida de esta directriz puede animar a muchos inversores a deshacer posiciones y esperar a la caída uno de los soportes que tenemos planteados en el gráfico. Entonces vamos a vigilar esa directriz inferior alcista
porque ya digo que es la que está manteniendo el movimiento al alza acelerado, proyectándola incluso, vamos a ver si la proyectamos a este zonal de los máximos, a ver a qué niveles nos apunta. Fijaros que nos estaría apuntando a esos entornos que planteamos, zonal de los entre los 8.700 y los 8.838, antigua directriz superior bajista, pero ya digo, interesante no perder esta directriz. Si calculamos los soportes de cortísimo plazo, tengo ahí muchísimas líneas, sí, tenía que haber limpiado un poco el gráfico, pero bueno, yo os voy a marcar el nivel. Me basaría en esta última onda, en este último impulso, y delimitaría o marcaría como soporte de corto plazo zonal de los 8.210 puntos para el IBEX. Por debajo, posible caída, es decir, si se pierde ese soporte, mientras un soporte está en el gráfico y no se ha roto en cierre, sigue vivo, ese ahora es el soporte de corto plazo para el IBEX, en tornos de los 8.200 puntos, y por debajo pasaría a vigilar los 8.050, zonal de la media de 133 sesiones, en tornos de los 8.000 puntos para el IBEX 35. La superación en cierres de estos 8.540 ya me estaría alertando del posible movimiento hacia los 8.850, zonal de los 8.900 incluso para el IBEX 35. Y hasta aquí los niveles, tanto en las acciones de IAG, Farmamar, hemos visto a ENCE, tenéis anteriores vídeos, aquí te están apareciendo ya, y además la suscripción, activa las notificaciones para recibir estos análisis que, como veis, estos niveles ayudan y funcionan. Como siempre, agradecerte tu tiempo, recordarte que tienes que tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Déjame un comentario con lo que esperas tú para estas acciones y el IBEX 35 incluso. Suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.